y se espera que en el segundo semestre, si bien va a haber todavía idas y venidas, rebrotes y demás, pero la economía se va a mover y va a empezar a avanzar. Entonces, creo que ese es el contexto. Ahora sí, si ven este cuadro, van a poder observar de que la economía no está siendo afectada de manera uniforme. Hay sectores que están siendo golpeados muy fuerte, tal es el caso del turismo y ocio, la aviación, el transporte marítimo, de alguna manera la construcción y bienes inmuebles, la venta de automotores y la venta de manufacturas. Esos son los sectores que han sido más fuertemente golpeados y para los cuales eh, los efectos de la cuarentena van a durar muchos meses más. Después hay servicios o otros sectores como servicios financieros, educación, petróleo y gas, y también agricultura, que no han tenido un gran efecto. Y curiosamente hay sectores que se han convertido en ganadores potenciales. Y ahí están en primer lugar el sector de suministros y servicios médicos, que está vendiendo mucho más que nunca antes, el procesamiento y venta de alimentos, que también ha tenido un incremento en sus ventas, de temas de cuidado personal, todo lo que tiene que ver eh, con Internet, con comunicaciones, con tecnología y el comercio electrónico. Entonces, creo que este cuadrito nos da una idea de quiénes son los que tienen más problemas y obviamente donde en los próximos meses no tiene sentido querer hacer emprendimientos en turismo o en transporte. Claramente habrá que pensar de hacer emprendimientos que tengan que ver con el sector salud, con el sector alimentos, con cuidado personal y todo lo que tiene que ver con información y tecnología. Entonces, creo que este es un cuadrito útil que nos muestra eh, qué es lo que se espera que vaya a pasar en la economía mundial y en la economía nacional. Eh, Decirles que claramente yo veo que hay muchas oportunidades en el tema de alimentos. En la cuarentena todos hemos visto que habremos dejado de consumir muchas cosas, pero nadie deja de consumir alimentos. Entonces, ese es un sector que tiene un gran potencial para muchos emprendimientos, pero creo que es muy importante tener en cuenta que vivimos en una nueva normalidad. Ya no se puede pensar en el restaurante de antes de la pandemia, un restaurante con mesas, con garzones que atiendan. No, eso seguramente este año no vamos a ver más y seguramente hasta que no haya una vacuna, hasta que pase la pandemia, va a ser muy difícil que la gente vaya a un restaurante a comer sentado como lo hacía antes. Lo que ha cambiado mucho es, primero, que se ha impuesto el delivery, es decir, que uno pueda ordenar la comida y que te la traigan a tu casa o a tu oficina. Entonces, eso significa muchos cambios. Significa que, por ejemplo, muchos restaurantes, todas las personas que atendían al consumidor han tenido que conseguirse un transporte, sea una motocicleta, para poder llevar la comida a los clientes y no perder su trabajo. Y por otra parte, han tenido que cambiar los menús. Hay muchos platos que es muy difícil que puedan llegar a entrega a domicilio con la misma calidad que tenían en un restaurante. Entonces, eso significa cambiar los menús.
Después, para hacer un negocio de comida, obviamente hay que tener una habilidad, lo que llaman sazón, ¿no es verdad? No todos podemos cocinar y hacer cosas muy agradables que tengan una gran demanda. Entonces, está claro de que para que haya un negocio de comida, un componente fundamental es la persona que tiene la habilidad para cocinar o para hacer pastelería o para hacer algún alimento eh, con una calidad por encima de la normal. Eh, Segundo, en esta nueva normalidad se necesita que haya otro elemento en el negocio, que sea alguien que pueda organizar el delivery, que pueda promocionar, hacer el marketing a través de las redes sociales. Entonces, ahí viene un segundo tema interesante, lo que se llama las sinergias. Sinergia es la idea de que cuando hay sinergia, uno suma 2 más 2 y no da 4, sino da más de 4. Y si se junta una persona que hace salteñas muy buenas o pan muy bueno o hamburguesas o pizzas o algún otro plato, no hay duda que si encuentra una persona que maneja muy bien las redes sociales, que puede organizar la distribución, van a ganar ambos. Y yo creo que esa es una idea muy interesante de las sinergias, porque se puede juntar muchas habilidades de gente que produce algún bien y la gente que pueda hacer una distribución eficiente. Graciela, que trabaja conmigo, me comentó, por ejemplo, que como cuando comenzó la cuarentena, una de las vecinas empezó a ofrecer queques queques en el edificio, después en el edificio de al lado, después hizo otro producto, y bueno, ahora tiene una oferta como para hacer una pastelería. Y para comenzar, comenzó haciendo los productos en su casa, ¿verdad? O otra persona que también trabaja con nosotros, que está embarazada, nos comentaba de que ella que está embarazada eh, no quiere salir, es mucho más cuidadosa que cualquier otra persona. Y ha descubierto en el Internet que puede comprar ropa para bebé a domicilio y que le han mostrado una especie de catálogo a través de las redes. Ella ha elegido buenos precios y le traen ropa para su bebé a su domicilio con todas las medidas de bioseguridad. Anoche leía de que se han generado una cantidad increíble de embarazos durante la cuarentena. Seguramente todas las mujeres que se embarazan, que van a tener niños, saben ahora de que pueden comprar ropa para sus bebés a través de las redes. Y así, temas que no nos hubiéramos imaginado que van surgiendo. Yo les comento de que, por ejemplo, un emprendimiento nuevo que se les ha abierto las puertas, una gente que hace congresos. Me comentaba hace unos días que ellos hacen un congreso médico cada año y hacían una vez en Santa Cruz, otra vez en Cochabamba, otra vez en Santiago, en Lima, y cobraban $500 a los médicos que asistían al congreso. Era 3 días y se ofrecía que los médicos se actualicen con la última tecnología en su especialidad. Bueno, este año se vieron imposibilitados. Me dice, cobrábamos $500 y asistían un promedio de 200 médicos, recaudábamos $100,000 y cubría bien nuestros costos y teníamos una ganancia. Este año hemos visto que no se puede viajar, nadie va a ir al Congreso y se nos ha ocurrido hacer el Congreso médico vía Zoom. Y bueno, como era vía Zoom, hemos dicho tenemos que cobrar menos y hemos hecho costos y le hemos puesto un precio de $200. Y para sorpresa de ellos,
han comprado una entrada para este Congreso Médico vía Zoom, 5,000 médicos de muchos lugares. Entonces, dicen, nos ha sido una sorpresa muy interesante porque antes recaudábamos $100,000 y ahora hemos recaudado $1,000,000, cobrando $200 menos, pero logrando 5,000 clientes. Y lo que me comentaba esta gente es que para ellos se les ha abierto un mercado nuevo, más lucrativo, pero se han dado cuenta de que el atractivo y el marketing de sus congresos tiene que ver con eventos presenciales. Entonces me decían, próximo año, cuando se resuelva el tema de la pandemia, vamos a hacer un congreso médico donde uno pueda asistir de manera presencial o pueda hacerlo por Zoom. Y vamos a recaudar de ambas partes. Imagínense cómo se les ha abierto la perspectiva para esta gente en estos nuevos negocios. O comentarles también que escuché en las noticias que en el mes de diciembre del año 2019 habían 10 millones de personas que utilizaban Zoom cada día. Sin embargo, como ha tenido un crecimiento exponencial este negocio, en el mes de junio han entrado 300 millones de personas cada día. Entonces, creo que eso nos muestra claramente cómo está cambiando el mundo, cómo está cambiando el mundo y hay perspectivas muy interesantes para emprender. Y yo quiero comentarles que hace unos años me impactó mucho saber cómo se escribe crisis en chino. Ustedes saben, los chinos escriben y forman palabras con unos ideogramas, con unos dibujitos. Bueno, crisis en chino se escribe con dos dibujitos. Uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Entonces, así como para la economía boliviana, esta pandemia se está convirtiendo en una oportunidad para cambiar la matriz productiva, dejar en un segundo plano las materias primas y ir cada vez creciendo más en la producción de alimentos con valor agregado, agroindustria, generación de empleo. También para muchos emprendedores puede darse nuevas oportunidades importantes. Puede ser de que hayan personas que ya tienen un emprendimiento. Tienen que ver bien, la mejor explicación que me hacía un compañero de trabajo era la de un buzo. Él me decía, si un buzo está muy abajo dentro del agua y tiene una cantidad de oxígeno, es muy importante que calcule si ese oxígeno le va a ayudar a llegar a la superficie el momento en que la pandemia haya pasado, que la actividad se haya retomado. Y claramente, si uno hace sus cálculos y ve que el oxígeno que tiene no le va a alcanzar, no tiene sentido que se gaste ese poco oxígeno, si no le va a durar hasta el momento en que vuelva la actividad económica. Por otra parte, también creo que es honesto decirles de que los que tienen un emprendimiento van a tener que capitalizar sus emprendimientos, sus empresas. Hay casos, empresas que les ha ido muy bien y que tienen una reserva, van a tener que utilizar una parte de esa reserva para poder llegar a la salida de la pandemia. Si hay empresas que no tienen una reserva, que no tienen la posibilidad de inyectar más capital, no les va a quedar otra que buscar a alguien fuera de la empresa que capitalice. Podrá ser una participación pequeña, mediana, de acuerdo al negocio. Pero los emprendedores que no se capitalicen en esta etapa y que hayan sido afectados por la pandemia, no hay duda que no van a poder sobrevivir.
Interesante también comentarles de que he escuchado y he conocido varios negocios que en la pandemia han mejorado, han aumentado sus ventas. Por ejemplo, los productores de aceite comestible, me comentaban de que como en la cuarentena eh, estaban cerradas las fronteras y no llegaba el contrabando, han tenido un incremento hasta de 50% en sus ventas. Eso quiere decir que había una competencia muy fuerte de parte del contrabando. O en otro sector me decían, nosotros estimábamos que la competencia del contrabando era solamente un 20%. Y sin embargo, cuando en la cuarentena se ha parado el contrabando, hemos podido ver que nuestras ventas han aumentado mucho más y nos hemos dado cuenta de que el contrabando había sido de una magnitud mucho más grande que la que se estimaba. Entonces, obviamente en esos sectores se han abierto oportunidades y yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que podemos crecer, podemos avanzar si consumimos más productos nacionales. Eh, para, para terminar mi exposición y poder dejar un buen tiempo para consultas, yo quisiera tomar unos minutos más para comentarles 5 errores que cometen los emprendedores cuando comienzan con un primer emprendimiento y que creo que es bueno que los tomen en cuenta, tomen nota para que no cometan esos errores. Porque si cometen esos errores, tarde o temprano, puede costarle la vida al emprendimiento. El primer error que he encontrado muchas veces a lo largo de mi vida es de que encuentro emprendedores que no le dan la suficiente importancia al mercado. He visto muchos emprendedores que confunden a veces lo que les gusta con un negocio. Y qué sé yo, a alguien le gusta una chompa verde y cree que puede hacer muchas chompas verdes y va a tener éxito. Y puede ser que no le guste a la gente la chompa verde, seamos pocos los que nos gustan las chompas verdes, y si no consultamos el mercado, si no evaluamos el mercado, podemos encontrarnos con sorpresas desagradables. Decirles que, por ejemplo, a mí me llega cada semana varias propuestas, proyectos, empresas. ¿Qué es lo que hago yo si encuentro algo interesante? Lo primero que yo hago es pedir un estudio de mercado. Si el estudio de mercado funciona, perfecto, hay proyecto. Si el estudio de mercado dice no, no hay proyecto, ¿no ve? ¿Y qué es un estudio de mercado? Es medir la oferta y la demanda. Si yo quiero introducir un producto y hay un exceso de demanda, no tiene sentido hacer el emprendimiento. Pero si yo tengo un producto interesante, novedoso, que tiene mucha demanda y hay poca oferta, no hay duda que ahí hay un emprendimiento interesante. Entonces creo que no hay que cometer el error de darle la espalda al mercado y es importante que evaluemos la oferta y la demanda. ¿Cuál es el segundo error que he encontrado varias veces en los emprendedores? El hecho de pensar que se necesita mucho dinero para hacer un emprendimiento. Para hacer un emprendimiento no se necesita muchos recursos. Si funciona bien el emprendimiento de pequeño, con seguridad que va a funcionar muy bien de grande. Decirles que, por ejemplo, yo no recomiendo nunca que se hagan grandes inversiones, compras de activos en, en un emprendimiento nuevo. Les comentaba a esa vecina de Graciela que ha comenzado su negocio
en su casa, con su horno. Seguramente si crece, si tiene un volumen más grande, ya se comprará un horno más grande y demás. Pero hubiera sido un error que comience comprándose un horno, ¿no ve? Sin saber si hay mercado, si funcionaba o no. Basta ver los grandes negocios. Apple, yo he leído las memorias de Steve Jobs, y Steve Jobs comenta que hizo su primera computadora personal, su primer producto, en el garaje de la casa de su papá. Y una vez que hizo la primera computadora, la programó, la fue a ofrecer a varias tiendas, y en una tienda le dijeron, perfecto, dennos, tráiganos 50, y le dieron un adelanto. Y con eso comenzó lo que hoy es uno de los negocios más grandes del mundo, Apple. Después decirles también que está claro que Burger King, McDonald's, Starbucks, que son grandes negocios, en este momento, Starbucks tiene 40,000 cafés en todo el mundo. McDonald's tiene 34,000 restaurantes. Burger King tiene 25,000 restaurantes. ¿Cómo comenzaron? No comenzaron con un gran restaurante como son ahora, amplios, lindos. No, comenzaron como un pequeño puestito de hamburguesas o una venta de café. Entonces, olvídense, no quieran prestarse dinero, hipotecar la casa para hacer un negocio. Si funciona bien de pequeño, va a funcionar, y tienen todo el resto de su vida para que crezca el negocio. ¿Cuál es el tercer error que he encontrado en muchos emprendedores? Y que les diré que es muy importante. Hay gente que no le da importancia a los costos, a calcular bien los costos, los precios. Entonces, creo que es fundamental tener en cuenta que es muy importante, es un poco complicado, pero no es nada del otro mundo, calcular bien los costos y poder calcular adecuadamente el precio de un producto. Yo he visto grandes proyectos que han cometido este error de no calcular bien los precios y los costos. ¿Y qué ha pasado? Resulta de que han trabajado muy bien, han vendido muy bien, ha llegado fin de mes, han hecho cuentas y recién se han dado cuenta que han perdido. Entonces, darle mucha atención a los costos y en el precio, que siempre haya ganancia. ¿Cuál es el cuarto error que he encontrado en muchos emprendedores que están iniciando su trabajo? Muchos comienzan un negocio, una buena idea, y creen que después el negocio va a ir solo, que trabajando 2, 3 horas al día es suficiente. No es así. Si uno quiere tener éxito, hay que trabajar duro. Ustedes saben, en nuestro país, si alguien hace un negocio interesante, lo van a copiar, las ideas se copian. ¿Y quién creen que va a tener más éxito? ¿El que tuvo la idea? No. Va a tener más éxito el que trabaje más duro. Entonces, creo que es importante que si uno quiere ser exitoso, hay que trabajar duro, hay que estar atento a lo que quieren los consumidores. El mercado, la demanda va cambiando en el tiempo. El primero que se dé cuenta de los cambios en la demanda es el que va a tener más éxito. Finalmente, el quinto error que he encontrado muchas veces es que hay gente que dice, ah, no, yo no pago impuestos, o yo no pago AFPs, hago alguna matufia y gano más. Si uno quiere hacer un emprendimiento sostenible, no tiene sentido hacer esas cosas, hay que hacer las cosas bien. Yo les digo que tengo una regla de mi vida, que algunos la llaman ética, parece complicado. ¿Sabe cuál es la regla que he aplicado yo en mi vida? No hacer trampas a nadie y no joder a los demás. Aplicando esas reglas de no hacer trampas y no perjudicar a los demás, todos los emprendimientos que he hecho han sido sostenibles y no han tenido problemas. Como les decía, quería darles esa recomendación, y para que podamos pasar a la parte de las preguntas,
decirles de que nuestro país va a cambiar, nuestra economía va a cambiar gracias a los emprendedores. Estoy convencido de que no tenemos otro camino que impulsar los emprendedores. Ya se ha tratado con las empresas públicas para que haya empleo, para que haya inversión. No ha funcionado. Entonces ahora el país y su futuro depende de jóvenes como ustedes que tienen gran imaginación, creatividad para hacer nuevos emprendimientos y poder tener empresas exitosas, empresas que exporten y que puedan crecer. Gracias. Muchas gracias, Samuel. En este momento vamos a dar lugar a la ronda de preguntas. En estos días nos han estado llegando múltiples preguntas a nuestras redes sociales. Recordarles a todos también que los que deseen hacer nuevas preguntas pueden hacerlo vía el chat de Zoom o por comentarios de Facebook. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia que se debe tomar en cuenta en un emprendimiento que recién será lanzado en el mercado en esta época? Yo creo que la mejor estrategia es adaptarse. El que se adapta más rápido es el que tiene más éxito. Si es que uno tarda en adaptarse, va a perder la competencia. Entonces, yo creo que es muy importante estar atento qué quiere el consumidor, cuáles son las nuevas reglas, cuáles son las nuevas condiciones, y el que se adapte mejor a las nuevas circunstancias va a ser el que tenga más éxito. Bueno, nos están llegando muchas preguntas en este momento. Aquí va otra. ¿Cuál cree que es el tipo de negocios que ahora tiene más oportunidad en el mercado de la pandemia? No hay duda que el tema de la salud es un tema que está presente y que va a estar presente en los próximos años. Yo estoy convencido de que recién a golpes estamos entendiendo el desarrollo de un país es poder dar una atención de salud adecuada a sus ciudadanos, ciudadanas. Se ha hecho bastante en los últimos meses, pero la tarea es titánica, la tarea es muy grande. Yo estimo que los próximos 5 años se va a tener que destinar muchos recursos, mucho dinero al tema de la salud. Entonces, ahí hay muchas oportunidades para poder hacer nuevos emprendimientos, nuevos servicios, nuevas ofertas a la población que le va a dar más importancia a la salud. Bueno, nos llega acá una pregunta de Reinaldo Salinas que dice, ¿cuál es su propuesta para reformar la tributación en nuestro país que colabore a los emprendimientos? Se está analizando la posibilidad de hacer un régimen tributario especial para los emprendedores. Hay algunos temas todavía complicados que hay que sortearlos, pero yo soy partidario de hacer un régimen especial para los emprendedores y que los primeros 2 años no paguen impuestos. Si uno hace un nuevo emprendimiento, se inscribe formalmente, los 2 primeros años no debería pagar ni impuesto a las utilidades ni impuesto a las transacciones. Creo que esa sería una señal clara de que queremos tener un país de emprendedores. Nos llega otra pregunta de Iván Seifer que nos dice, ¿qué recomendaría usted actualmente a la industria del turismo? Bueno, siendo francos, a la industria del turismo, yo creo que es importante decir que vamos a tener que cruzar el desierto varios meses. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero hablando con gente del turismo, creo que es también el momento para impulsar varios proyectos importantes. Por ejemplo,
ahora que se necesita generar empleo, se necesitan hacer proyectos nuevos, yo creo de infraestructura importantes para favorecer al turismo se tienen que hacer en los próximos 12 meses, de manera tal que cuando recupere el turismo tengamos una excelente infraestructura que ofrecer. Perfecto. Paramos para la recesión post-pandemia. En los primeros 6 meses, yo considero de que la presidenta Áñez es una persona que toma decisiones. Creo que ese es un aspecto muy importante. Y ella tomó decisiones oportunas, rápidas, para evitar que se rompa la cadena de pago. Yo he estado siendo testigo cercano de ese proceso y la presidenta tomó decisiones y se ha utilizado entre bonos y otros beneficios $1.000 millones. $1.000 millones yo diría en el mes de abril, mayo, junio, se han destinado $1.000 millones como nunca se lo había hecho antes. Y lo importante es que ha sido rápido, ¿no? Llegar a la población, a todas las familias bolivianas con recursos, ha sido muy importante. Entonces, esa etapa de evitar que se rompa la cadena de pagos, que la gente no tenga para comer, se la ha resuelto. Lo que viene en los próximos 6 meses es la reactivación. Para mí ese es el tema más importante. Se ha emitido un decreto bastante ambicioso, que tiene más de 100 artículos y que seguramente va a tomar lo que resta de este año y el próximo año de ejecutarlo. Pero yo hablaba esta mañana con Óscar Ortiz en el desayuno y coincidíamos de que en el mes de julio, si empieza a operar el tema salarial, el tema del empleo, que se ha anunciado en las últimas horas, y empieza a funcionar el tema del crédito a la vivienda, son 2 medidas muy importantes para la reactivación económica. Ya después habrá que ver qué funciona en agosto, en septiembre, pero si en julio funciona el tema del empleo y el tema de la construcción del crédito para construcción de vivienda, vamos a tener una respuesta clara y rápida a la reactivación. Otra pregunta nos llega de Morón y Pozo, que nos pregunta, ¿cuán importante es tomar en cuenta las políticas de reciclaje? ¿Perdón? ¿Cuán importante es tomar en cuenta las políticas de reciclaje? Por ejemplo, dejar de usar envases de plástico. No hay duda de que es una prioridad de ese tema. Por ejemplo, en Burger King, cuando uno va a pedir un refresco, ya no le dan una bombilla de plástico, a no ser de que uno tenga una necesidad especial y la pida. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo y deberíamos reciclar mucho más nuestros desechos sólidos. Debemos ser uno de los países que menos estamos reciclando y creo que esa es una tarea fundamental. Hoy día leía una noticia muy interesante de que en Cochabamba justamente hay una iniciativa para que en todos los parques públicos, centros de recreación, no haya plástico. Y me parece excelente idea y creo que es fundamental avanzar en ese tema. Otra pregunta que nos llega a nuestro Facebook dice, ¿es bueno invertir en bienes raíces durante la pandemia? Yo les comento que tuve una reunión con varios constructores hace algunas semanas y claro, la gran pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Seguimos construyendo? ¿No seguimos construyendo? Yo también estoy construyendo y estoy construyendo el edificio más grande de Bolivia, aquí en la ciudad de La Paz.
Y después de analizar entre economistas y ingenieros, hemos llegado a la conclusión que no hay duda que los próximos, la propiedad va a bajar, va a haber menos demanda. Pero coincidíamos de que cuando empiece a mejorar la situación en el segundo semestre del año 2021, otra vez va a subir la demanda. Y por lo tanto, si alguien ha terminado de construir o espera o tiene que bajar un poco los precios. Pero si alguien quiere comenzar a construir, es el momento ideal para comenzar a construir, porque en este momento los precios de materiales están más bajos. Entonces, si uno comienza a construir, normalmente tarda 12, 18 meses. De aquí a 12, 18 meses va a haber demanda. Yo estoy haciendo eso, no solamente lo recomiendo, yo estoy con una construcción que me agarró a medias la pandemia y estimo acabar mi obra gruesa en el mes de agosto. Es un edificio que tiene 40 pisos hacia arriba y 6 pisos de parqueos hacia abajo. Y la obra fina seguramente me va a demandar un año más. Entonces, yo pienso estar inaugurando ese edificio en el mes de agosto del 2021 y no hay duda que ya va a haber demanda. Y obviamente porque está muy bien ubicada, muy bien ubicado ese edificio, hemos estado vendiendo en estos últimos meses. Perfecto, muchas gracias. Nos llega otra pregunta de William Colke, que nos dice, como Estado, ¿qué es lo que se debe hacer para que la economía se recupere y salga adelante? Las políticas keynesianas, un economista inglés, John Maynard Keynes, en los años 30, cuando se dio una crisis, fue el primero en decir, cuando hay crisis, es fundamental que el Estado gaste. Y llegó a decir de que cuando hay una crisis, una recesión, si lo mejor es hacer obras públicas. Pero si no hay tiempo, llegó a dar un ejemplo y decir, yo contrataría trabajadores para que abran huecos en la mañana y contrataría a otros para que los cierren en la tarde. O sea, la idea es dar dinero y aumentar la demanda. Está claro de que ese es un tema que se lo está haciendo en todo el mundo ahora. Las enseñanzas de Keynes son universales. Y si uno ve el gobierno chino o el gobierno norteamericano, sea que cual sea el gobierno en el mundo, está llevando adelante políticas keynesianas para que el Estado invierta, para que el Estado gaste. Otra pregunta que nos llega dice, Samuel, ¿cuál es el logro más grande que considera que ha tenido hasta ahora? No hay duda la posibilidad de generar miles de empleos en nuestro país y de demostrar que en Bolivia podemos hacer las cosas igual que en cualquier otra parte del mundo. Cuando yo entré a trabajar a Soboce, hubo un accionista de la empresa que dijo, por ahí quiebra, mejor me voy. Y decidió vender sus acciones. Él tenía un 10% de las acciones de Soboce y vendió en $100,000 ese 10%. Él se fue contento porque había comprado en menos unos años antes. ¿Y qué quiere decir eso? Si el 10% valía $100,000, el 100% valía $1,000,000. Bueno, eso es lo que valía la empresa cuando yo entré. Cuando yo he dejado la empresa, el año 2014, el valor de mercado de la empresa era de $600 millones. O sea, de lo que valía uno en poco más de 25 años, valía 600 veces más. Entonces, eso no se hace muy a menudo. Muy pocas empresas en el mundo
aumentan el valor de mercado en 60.000%, ¿no ve? 600 veces. Entonces, la satisfacción es de que con profesionales bolivianos, con técnicos bolivianos, hemos construido una industria que no tenía nada que envidiar a las industrias de los países vecinos o a las fábricas de cemento de Estados Unidos, de Japón. Usábamos la misma tecnología, teníamos los mismos índices de efectividad. Entonces, demostrar que en nuestro país se puede hacer todo si nos proponemos. Nos llega otra pregunta de Rosario Estives que nos dice: buenas noches, Samuel. Soy una emprendedora socialmente responsable. Me gustaría, por favor, que me asesore cómo concientizar al país y Estado gubernamental sobre las barreras de comunicación que tienen las personas sordas e hipoacústicas en este tiempo de pandemia. Mira, yo creo que estamos avanzando. Quiero decirte de que cuando comenzó la pandemia, yo recuerdo que un día le escribí a la secretaria privada de la presidente y le dije, no se olviden de que haya una persona que traduzca en el lenguaje de señas cuando la presidenta dé mensajes, cuando la presidenta dé noticias importantes, porque hay un grupo importante de gente que no puede escuchar y todos quieren saber qué pasa, qué hacer. Y te diré que después me he ocupado de ver y todas las veces que he escuchado a la presidenta, siempre había una traducción de señas. Entonces, creo que ese es un cambio que se está empezando a dar en nuestro país y yo creo que no nos queda otra que insistir de ser machacones para que en todos los eventos importantes siempre haya traducción de señas. Cuando dan la información de la cantidad de contagiados cada día, no solamente en Santa Cruz, sino también a nivel nacional, siempre hay una persona que está haciendo traducción de señas. Entonces, creo que estamos avanzando, pero hay que seguir trabajando. Bueno, Samuel, nos llega otra pregunta que dice: ¿qué puede hacer Bolivia para actualizarse en el ámbito de negocios digitales, tomando como referencia a nuestros países vecinos? El otro día, el domingo, tuve una larga charla con Víctor Hugo Cárdenas, que es el ministro de Educación, y él me comentaba unas cifras muy interesantes. Él me comentaba de que hay un trabajo de investigación de AGETIC, de esta agencia que se encarga de la tecnología de información, comunicación, que señala que el 90% de los bolivianos tienen acceso a un smartphone o a una computadora. Y que 2/3 de los jóvenes en edad escolar o en edad universitaria tienen acceso a medios digitales. Víctor Hugo me comentaba de que se está dando pasos agigantados, que tiene acuerdos con Google, con Microsoft y con varias otras plataformas. Ha logrado el Internet a un boliviano. Entonces, para los 2/3 que tienen computadora o smartphone, creo que vamos a dar un salto fenomenal este año. Lo que vamos a lograr en pocos meses, seguramente si no hubiera habido esta pandemia, nos hubiera tomado muchos años. Para los que no tienen posibilidad de tener acceso a la computadora, a un smartphone, me comentaba Víctor Hugo que se van a repartir textos y que en el canal estatal, en todas las mañanas, va a haber clases para diferentes cursos, para diferentes disciplinas. Entonces, yo creo que el salto digital es una de las pocas cosas buenas que nos deja esta pandemia y que estaba con
con el uso de estos medios digitales, ahora es una obligación. Y todos los jóvenes de las universidades, colegios, es impresionante cómo han entrado mucho más rápidamente y aquellos que no lo hacían están a la fuerza teniendo que entrar. Entonces, realmente creo que estamos dando saltos muy importantes y además a pasos agigantados, cada vez más personas se van incorporando a esta nueva forma de comunicarse, de aprender, de enseñar. Bueno, nos llega otra pregunta de Christian Stumbol, que dice, ¿qué política monetaria cree que sería ideal para nuestro país en este tiempo de pandemia y lograr recuperar una estabilidad económica? Creo que lo más importante es que tenemos estabilidad económica. Tenemos una inflación cercana a cero, no hay preocupación. Yo creo que hay también un consenso de que el tipo de cambio no se va a modificar, por lo menos los próximos 2 años. Nadie que esté en su sano juicio económico va a modificar. Y como yo digo, medio en serio, medio en chiste, lo más importante para resolver el tipo de cambio es que hemos ya cambiado al tipo. Y una vez que se ha ido el tipo que gastaba tanto, tenemos garantía que no se modifique el tipo de cambio. Yo creo que en los próximos 12 meses necesitamos tasas de interés muy bajas, necesitamos tasas de interés muy bajas para apoyar la reactivación, para poder apoyar la construcción. Necesitamos que el Banco Central alimente con mucha liquidez al sistema y que hayan créditos para que las empresas puedan pasar el desierto. Bueno, vamos a dar lugar a 2 últimas preguntas, ya que por temas de tiempo no podemos responder más. Bueno, existe acá una pregunta que nos llega a nuestro Instagram que nos dice, ¿cómo cree usted que se verán afectados los bienes de lujo? Yo me acuerdo de que he leído que la General Motors, que es una de las fábricas de automóviles norteamericanos más grandes, tiene pues toda clase de automóviles, desde los automóviles muy baratos hasta los más caros. Y lo curioso es que en épocas de crisis es cuando se venden más Cadillacs, es cuando se venden más autos caros. Hay una serie de hipótesis, ¿no? Unos dicen de que, claro, cuando hay crisis ya no compran Mercedes-Benz y otros carros europeos muy caros y compran el carro norteamericano de lujo que es más barato que el europeo. Hay otras personas que dicen que en la crisis hay gente que quiere diferenciarse, quiere mostrar su poder económico, en fin. Pero lo cierto es de que hay un determinado tipo de actividades que curiosamente, donde están los bienes de lujo, se venden más en crisis. Bueno, y la última pregunta que nos hacen miembros de nuestra carrera, que nos dice, ¿cuál sería el principal consejo que usted nos daría como emprendedores? Antes de responder esta última pregunta, decirles que a los que no ha habido tiempo de responderles, pueden hacerme sus preguntas a mi cuenta de Instagram y yo les voy a responder las preguntas. No esperen que lo haga mañana porque he dado varias charlas en los últimos días y tengo bastante que responder, pero les voy a ir respondiendo a sus consultas. El principal consejo que les quiero dar a los jóvenes que van a ser emprendedores es de que ser emprendedor no es fácil. No crean que todo es fácil, éxito y demás. Yo he hecho una empresa que valía 1 millón y la he convertido en una empresa que valía 600 millones de dólares.
Pero obviamente en el intermedio me han secuestrado, me he caído en un avión, me han querido enjuiciar el anterior gobierno, me han iniciado 17 juicios, no ha prosperado ninguno, pero no todo ha sido color de rosas. No espero que los secuestren ni que se caigan de un avión, pero van a tener dificultades. En la vida se presentan piedras en el camino. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no, no se den por vencidos. Creo que es muy importante que cuando uno encuentra una piedra, la retire o la salte y siga adelante, porque, como decía Einstein, el éxito se explica con 5% de inspiración y 95% de transpiración. O sea, hay que trabajar duro en la vida. Gracias. Perfecto, Samuel. Muchas gracias por todo lo que nos has transmitido. Siento que nos va a servir demasiado para nuestra vida profesional. Y para finalizar, queremos ceder un espacio para que dé unas palabras el Master in Science, Edwin Durán, director de Relaciones Internacionales de la Universidad. Muy buenas noches, gracias. En primer lugar, agradecer a don Samuel Doria Medina por estar una vez más con nosotros en la UPB. Es parte de la familia UPB en muchos sentidos. Y pues agradecer el mensaje que ha dejado para los jóvenes, para que como resultado de la crisis que estamos viviendo todos, vean más bien las oportunidades que vienen, no cometan los 5 errores de los que les he hablado, presten atención al mercado, no se preocupen demasiado por los recursos, calculen bien los costos, trabajen duro y sobre todo tengan comportamiento ético en su vida profesional que les va a dar buenos resultados. Muchas gracias, don Samuel, a nombre de la universidad. Felicidades a los de la carrera de administración que han llevado adelante este webinar. Y por supuesto, las puertas están siempre abiertas para don Samuel Doria Medina, para que siga compartiendo con nosotros la brillante trayectoria empresarial que tiene. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Samuel. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad. Un gusto tenerte. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Samuel. Y ha sido bastante educativa, instructiva y seguramente motivadora tu charla. Y muchísimas gracias por compartir tus experiencias y consejos. Gracias a ti y al equipo con el que hemos trabajado para trabajar esto. Gracias a todos los participantes, ¿sí? Y que tengan buenas noches todos. Buenas noches. Buenas noches. Espero que todo